Hola, ¿qué tal? Soy Alina Carrillo y bienvenidos a La Vida Más Viva. Bueno, pues hoy estoy aquí con un invitado que se ha hecho un poquito de rogar porque yo no lo he traído antes y es del mundo que me apasiona a mí, que es el mundo del cine. Así que nada, bienvenido Dani Campos. Bien hallada. ¿Qué tal estás, Dani? Estoy encantado de estar aquí. Me ha gustado muchísimo las instalaciones, me gusta la universidad, me gusta el programa, genial. Me gusta todo. Sí. Estoy encantado. Y Dani, no he dicho nada, he dicho que vienes del mundo del cine, pero tú eres un director y productor de cine independiente, cineasta para los amigos, apasionado. Y bueno, yo quería, antes de nada, que la gente te conozca un poquito. Así que si nos puedes contar algo sobre ti, tu historia. Vale, bueno, pues mi historia es la historia de una pasión que se va cumpliendo día a día, la pasión por el cine. Yo he tenido solamente 3 pasiones en mi vida y afortunadamente las 3 las he cumplido. O sea, la primera fue el baloncesto, del que me enamoré cuando era un crío y estuve jugando baloncesto de una forma semi-profesional hasta los 24 años y tal, que ya me fui a estudiar fuera. Bueno, me fui a estudiar antes, pero ya cuando tuve que irme muy lejos ya no pude seguir. Mi segunda pasión fue mi mujer, que me la eché de novia con 19 años o 20 y aún seguimos, mucho tiempo después. Y la tercera pasión fue el cine, que lo descubrí pues eso, a los 20 y tantos años y cambió mi trayectoria académica, puesto que yo soy licenciado en otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. Y bueno, pues decidí tirar mi vida profesional por esos derroteros y ahí sigo también. Por lo que dices, entiendo que lo del cine fue casualidad un poco, o fue tú tenías esa pasión desde niño y fuiste ahí. No desde niño, pero sí te puedo decir que la primera persona que me inspiró a crear algo que tuviera que ver con el arte fue un cineasta que en aquel momento, bueno, en aquel momento no, es un genio del cine. Yo diría que es el genio más claro que ha tenido el siglo XX, no solamente en el cine, sino en todos los campos. Yo siempre digo que hay 2 genios del siglo XX, clarísimamente, que uno es Albert Einstein y el otro es Charles Chaplin. Pues a mí Chaplin, cuando veía sus películas de pequeño, fue el primer artista que me hizo reflexionar sobre el concepto del arte, ¿no? De hecho, cuando yo vi por primera vez la película El Gran Dictador, que es una de las obras cumbre de Chaplin, fue la primera vez que yo realmente tuve conciencia de estar ante una obra maestra, ¿no? Y me llegué a preguntar con 12, 13 años qué se sentiría al hacer algo así, ¿no? Entonces fue por primera vez en aquella época cuando yo realmente dije, ¿y si yo alguna vez hiciera algo parecido a eso, ¿no? Yo no sabía nada de cine, evidentemente, no se estudiaba cine en los años 80 en España, se estudiaba en la escuela de aquí de Madrid, pero yo de Murcia, de una ciudad de Murcia que se llama Lorca, ahí no había nada relacionado con el cine, evidentemente, entonces no sabía ni siquiera que se podía estudiar esto. Y entonces, claro, pues no es que pensara ya en hacer cine de forma profesional, ni muchísimo menos, pero ya cuando vas creciendo y vas viendo que hay gente que se dedica a esto, que estudia esto y tal, entonces ya dije, pues a lo mejor sí es una buena opción dedicarse al cine, pero fue desde luego a partir del cine que yo veía en Chaplin. Y fue a partir de esa primera vocación nace cuando yo veo las películas de Chaplin, me pregunto qué se siente al hacer algo así, y fue cuando realmente me da la inspiración de empezar a hacer algo relacionado con el arte. Entonces lo primero que hice fue escribir. Al principio escribí unos poemas que son infumables, que no, en fin, ya te puedes imaginar con 13 años sin haber escrito nunca, pero la figura de Chaplin me inspiró mucho para empezar a escribir. Ni siquiera pensaban que podía hacer cine. Y como has dicho antes, porque has mencionado que cuando ya te fuiste fuera de España ya era más complicado todo lo de seguir de baloncesto que has dicho antes, y es que tú vienes de una formación muy amplia, porque si no estoy yo mal, has tenido formación en Cuba, luego en Dinamarca y has terminado en Madrid. Sí. Entonces, ¿qué te ha cambiado de cada país, o por lo menos un país a nivel personal o profesional, que tú digas, este país o esta formación a mí me cambió la forma de ver el cine? O sea, todo me ha cambiado, todo, evidentemente, como buena formación que es la que hice en los 3 sitios, pues una buena educación, una buena formación, si no te cambias, que no es ninguna formación, ¿no? Entonces, todas las 3 me han cambiado de una forma distinta. Cuando estuve en Cuba,
lo que realmente aprendí fue el valor de la gente, el valor de las personas. Cuando estuve en Cuba, es que estuve viviendo allí, entonces claro, me di cuenta de lo que era ese país y de lo que era la gente de Cuba. Era impresionante. Aquello es una dictadura. O sea, eso no tiene otro nombre, es una dictadura y ahí hay una falta de libertad total. Sin embargo, yo veía una resiliencia, no en toda la gente de Cuba, porque había mucha gente que estaba como a favor de la revolución, en fin, ya sabes cómo son estas cosas, cada vez menos, afortunadamente. Pero vi que había gente que quería hacer cosas artísticas y que se buscaba la vida para hacerlas. Entonces yo estuve estudiando en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en La Habana, allí en Cuba, y me di cuenta de eso, de que cuando uno realmente quiere hacer las cosas, las hace, se busca la forma y lo hace. Entonces aquello me transformó mucho. También me transformó el haber coincidido con gente de muchísimos sitios, de España y de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, claro, pues eso te hace aprender un poco de cada uno de ellos, ¿no? Y su forma de ver el mundo y de su sentido del humor y de las cosas que les interesan a nivel artístico. Todo eso me interesó muchísimo. Y luego también aprendí, digamos, le di el valor que tiene el hablar una lengua común. El que podamos comunicarnos una persona de España con otro de Honduras, con otro de Chile, con otro de Argentina y de Colombia. A mí eso me pareció muy enriquecedor a la hora de hacer yo luego mi cine. Por otro lado, en Dinamarca aprendí una cosa, eso ya se hizo evidentemente con un grupo de gente también muy variado de distintos países de Europa. De hecho, yo era el único español en mi grupo, no había nadie más. Y todos mis profesores eran consultores de guión de la industria americana. Pero eran realmente gente de primera línea, o sea, gente que había trabajado en películas pues como como en el Blade Runner, El Octubre Rojo, en fin, había muchísima gente que había trabajado en grandes producciones, Shakespeare in Love, y ahí realmente lo que hice fue aprender los mecanismos internos de las películas para que funcionen de forma comercial, en el plano industrial. Aquellos profesores me enseñaron a cómo se tenía que construir una historia para poder llegar a un público de una forma mucho más clara. A ver, esto no es una fórmula, si fuera una fórmula todos seríamos ricos haciendo cine y afortunadamente no es una fórmula, pero sí es verdad que hay una serie de recomendaciones a nivel técnico en la construcción del guión que lo que te permiten es que te la juegues menos, que el riesgo de hacer una película sea mucho menor, y aquello también me cambió a la hora de entender cómo se construía una historia, porque cuando yo salí de Cuba, como dice la canción, cuando salí de Cuba, pues dije, bueno, vale, Dani, ya eres director y ahora a ver qué cuentas y cómo diablos lo cuentas, ¿no? Porque no sabía todavía la construcción de una historia, sabía cómo montar una escena, cómo dirigir actores, cómo poner la cámara, pero no sabía realmente cuál era el mecanismo interno de la historia, hasta que llegué a Dinamarca. Y entonces ahí me aprendí, digamos, algo que me dio un salto de calidad notable en mis películas. Yo hasta ese momento había hecho cine de una forma muy amateur, sin entender muy bien, como te digo, el poder de las historias, y ya cuando volví ya empezaron los cortometrajes profesionales hechos en 35 milímetros, en 16 milímetros, yendo a muchísimos festivales, afortunadamente ganando premios, afortunadamente vendiendo la película en muchos sitios del mundo. Y hablo de cortometrajes, que es un producto muy difícil de vender, ¿no? Y bueno, pues aquella perspectiva industrial del cine me la proporcionaron los maestros americanos que tuve en la escuela de cine, en el Danish Film Institute de Copenhague, en Dinamarca, que es una formación que duró 1 año y medio, por ahí, ¿no? Y luego, por último, la fase de Madrid, ahí ya me sirvió para saber en qué consiste tener una empresa productora de cine a nivel empresarial. A nivel de cómo se financia una película, cómo se vende una película, cómo se hace una coproducción internacional, cómo se hace... Y bueno, pues esa es, digamos, la pata que me faltaba para poder ser un cineasta completo y para poder abarcar todo lo que se refiere tanto a la creación como a la producción y a la distribución, que es todas las fases que comprenden una película. Y eso, pues bueno, fue una formación ya un poco menos enriquecedora, entre comillas, por el lado internacional, porque aunque sí tuve contacto con productores de toda Europa y tal, en alguna formación de coproducción internacional, pero básicamente fue una formación que hice en España con productores de España. Claro, pero Dani, es alucinante porque yo que también tengo familia en Lorca, es lo que es Lorca, salir
hace tantos años a Cuba, me formo en Cuba, luego me voy a Copenhague y luego termino en Madrid, es alucinante y al final, como tú dices, la palabra que describe todo es enriquecedor totalmente. Y con lo último que has dicho de la formación en Madrid, al final eso te ha dado ahora la productora Populous Film que tienes, ¿no? Al principio tuve otra productora que se llamaba Eiga Visión. Eiga significa película en japonés, Eiga. Y eso se llama así porque en ese momento tenía un socio que era amante de todo lo que sonara japonés. De hecho, se casó con una japonesa. Y entonces se llamaba Eiga Visión y con esa productora estuve haciendo cine y publicidad desde el año 2001 hasta el año 2015 o por ahí, o sea, 14 años estuve haciendo todo eso. Y después de eso, aprovechando luego estuve un tiempo como autónomo sin tener una SL, y porque hice una transición del cine rodado en cine, en 35 milímetros, en 16, como he dicho antes, hice una transición al digital. A mí el digital no me empezó a interesar hasta el año 2015 aproximadamente. Entonces ya dije, bueno, los esquemas han cambiado, el cine ha cambiado, no narrativamente. Narrativamente el cine sigue siendo el mismo, pero sí ha cambiado mucho el protocolo de rodaje, el modelo de producción, ha cambiado sobre todo los hábitos de consumo del espectador. Y entonces ya me obligaba a entender el cine a nivel de producción y a nivel de creación de una forma distinta. Y fue cuando yo ya empecé a ver que el digital se podía convertir en una herramienta audiovisual que ya era tan potente como el celuloide. Yo hasta ese momento se lo había rodado en cine. Y entonces ya fundé Populous Films con una idea clara, y es la de crear una marca que tuviera digamos un sello independiente. Yo me había acostumbrado ya a hacer muchas películas de muy bajo presupuesto, algunas de ellas que habían funcionado bien, otras no, porque es que esto es un probar y equivocarte, ensayo y error continuo. Y bueno, pues así con otros 2 socios nuevos, pues ya empezamos a hacer funcionar Populous Films, que es eso, una productora de cine independiente que intenta contar historias buenas de una forma eficiente, y tratamos que eso se convierta también en un negocio. En estos proyectos que has descrito, que vienen muchos seguramente y todos los que llevas, ¿hay algún tema en concreto que los caracterice a todos? No, de hecho, que va, no. No, el único elemento en común, el común denominador de todas las producciones que hacemos es el presupuesto, que intentamos hacer siempre películas de muy bajo presupuesto, pero que sean muy eficientes, que el público no esté preguntándose cuánto ha costado esta película, sino que esté entretenido, emocionado con lo que estamos contando. De tal forma que una producción que se ha hecho con muy bajo presupuesto, a poco que lo vendas ya recuperas por lo menos, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Buscar un nicho del mercado que, digamos, que esté cubierto por este tipo de productos de bajo presupuesto, pero poniendo toda la atención en la calidad de las historias, en unas interpretaciones muy puras, y a ser posible, y en la medida en que nos permite los recursos que tenemos, intentar tener un estilo acentuado. Pero a nivel temático no se parecen en nada las historias que hacemos. De hecho, yo encuentro un aliciente, cuando estoy dirigiendo una película, encuentro un aliciente en hacer algo que no he hecho previamente. Eso es una cosa que yo he iba a decir heredado, pero ojalá lo hubiera heredado de Stanley Kubrick, que es uno de mis directores favoritos. No, es una cosa que he copiado directamente de él, en el sentido de que él tiene de sus 13 películas, que solo tiene 13 películas, ninguna se parece la una a la otra, salvando muchísimo las diferencias, porque él era un genio y yo no. Yo intento hacer algo parecido. Intento que siempre que hago una película que sea algo que no he hecho previamente, porque ya eso es un camino recorrido, es un camino andado que ya no me llama la atención. Cuando me enfrento a una producción, lo que intento es explorar en un camino, en un terreno inexplorado para mí, y que se represente un pequeño salto al vacío, un pequeño riesgo, ¿no? Para mí, si no hay un pequeño riesgo, si no hay un pequeño gusanillo de decir, ostras, esto no sabes si va a funcionar o no, no sabes dónde te estás metiendo, ahí es donde voy. Si no tiene ese pequeño componente de riesgo, para mí no me llama tanto la atención.
películas de gente hablando en sitios, que hemos hecho muchísimas, que son películas que tienen muchos diálogos, de gente con diálogos muy largos, de películas de personajes, hemos hecho muchísimas. Quizás eso también es un elemento en común. Me gustan mucho las historias de gente hablando, ¿no? Con mucho diálogo. Pero ninguna se parece a la otra en cuanto al estilo, en cuanto a la trama, ni nada de eso. No suelo repetirme mucho. Pero lo que haces es muy arriesgado, porque yo lo que tengo entendido es que normalmente siguen un patrón que dicen, vale, esto funciona, esto ha vendido, esto le ha gustado a la gente, pues me quedo en la zona de confort y más o menos tengo como esa huella personal de mis películas siempre van a ir de los mismos temas porque sé que funciona. Entonces lo que tú haces es muy arriesgado, de decir, lo que tú has dicho, de tener ese gusanillo, de decir, mira, no sé si va a funcionar o no, pero voy a luchar por esto. Y Dani, yo creo que eso también lo veo en que cuando te he conocido a ti, gracias a este grupo de lorquinos que nos gusta tanto el cine, ya sea de actores, guionistas, directores, que compartes esa pasión con los jóvenes que también pues quieren salir y tener voz en este mundo, y les dices, voy a darte a conocer, o voy a ayudarte con este proyecto, te voy a dar consejos, o voy a juntarte con otra gente. Entonces creo que es muy bonito cómo juntas a jóvenes talentos para que también sigan tus pasos. Estoy haciendo exactamente lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo cuando era joven. Exacto. Yo cuando me fui a La Habana porque estudiar allí era más barato que estudiar en Madrid. En Madrid ya estaba funcionando la ECAM, estaba recién creada, si no me equivoco, y cuando intenté estudiar allí me dijeron un dinero que para mí era inalcanzable en ese momento, ¿no? Sin embargo, seguí investigando y me di cuenta que irme a La Habana a estudiar una formación de dirección era más barato que estudiar en Madrid. Y no solo eso, sino que cuando llegué, o sea, cuando terminé en Cuba y me volví a Madrid, eso fue en el año 98, yo tuve que empezar a patearme productoras. Yo no tenía un mentor, yo no tenía a alguien que me acompañara, alguien que me dijera, no, tira por aquí mejor, esto aquí por aquí te equivocas, por aquí puede ser que consigas algo. Yo no tenía esa figura, no la tuve nunca. Yo tuve que ir descubriendo cosas poco a poco. Así me fue, ¿no? Porque luego no te eras tú que yo conseguí muy pronto hacer cosas. O sea, al principio daba muchos palos de ciego, me costaba Dios y ayuda hacer una película. Luego funcionaba mejor, funcionaba peor, pero me costaba muchísimo. Y ahora todo es un poquito más fácil para mucha gente porque hay muchísima información. Antes no había tutoriales de YouTube, además que no había ni YouTube. Ahora en YouTube está todo, uno puede aprender casi cualquier cosa en esa plataforma. Yo no tenía nada de eso. Yo tenía que ir haciendo ensayo y error, pero intentando con una persona, con otro. Yo intentaba que me produjera alguien mis ideas, pero esa forma de producir que tenían los productores entonces, que es la misma que tienen ahora, pero no es mi estilo, era que ellos mandaban el proyecto al ministerio, y si el ministerio daba subvención, pues la película se hacía, y si no, no. Claro, yo llevaba un año con mi historia para contar, y al año me decía el productor, oye, mira, que he intentado que nos den subvención para esto, pero no nos han dado. O sea, que esto no se puede hacer. ¿Que no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? Entonces al final dije, bueno, pues sí, pero es que para hacer eso también lo hago yo. O sea, yo entonces no tenía ganas de ser productor, no tenía ningún interés en ser productor. Y entonces al ver eso yo dije, pero es que para eso ya lo hago yo, y ya me produzco yo. O sea, no necesito a nadie que haga eso. Y entonces pues así empecé a ser un productor. No soy productor por vocación, soy productor por necesidad. A mí me habría encantado que hubiera productores que se quebraran la cabeza en cómo financiar mis películas, pero al final me di cuenta de que lo hacía yo antes y mejor, y que nadie iba a decirme cómo yo tenía que contar mi historia y todo eso. Y al final le he cogido gusto al cine independiente y a hacer mi historia a mi manera. Entonces, claro, al final lo que intento es eso, que las personas jóvenes que están intentando abrirse camino en un campo tan difícil como es este, muy hermético además, porque es muy difícil entrar ahí en la industria, pues les doy la información que yo creo que necesitan saber para que el límite no sea las dificultades de entrar en un sector, sino que el límite sea su propia creatividad. Yo te proporciono las herramientas que creo que necesitas, te acompaño hasta donde pueda, pero luego ya dependerá de tu talento y de tus ganas de moverte, sí, claro. Pero al final eres nuestro mentor, de que tenemos a alguien, y sobre todo, ya te digo, tener un grupo de gente que tiene la misma pasión que tú, conocernos entre nosotros y decir, oye, que podemos hacer proyectos, aunque sea entre nosotros, pero ya estás moviéndote en ese mundo y estás viviendo tu pasión. Y esto pues tiene mucho que ver con tu escuela online de haztupelícula.com, ¿no?
Tiene todo que ver porque, claro, resulta que yo empecé a formar gente en el año 2007. Al principio formaba gente de guión. Yo tampoco tenía ningún interés, ni siquiera el proyecto de formar a nadie, ni de ser profesor de nada, pero en la escuela no era la escuela, era la Cámara de Comercio de la región de Murcia, empezaron a formar guionistas. Y entonces, ¿a quién llaman como profesor? Pues al único guionista de Murcia, relacionado con el cine, que había estado en el extranjero aprendiendo a cómo se escriben las historias, ¿no? Para el cine. Y entonces aquello me fascinó, me encantó. Me di cuenta de que enseñar era una cosa que me apasionaba. O sea, me di cuenta de que me gustaba enseñar por lo que yo tenía que aprender para poder enseñar. Es decir, yo enseño para aprender, si se puede resumir de esa forma. Sí. Y entonces, claro, me di cuenta de que formar a personas era una cosa, era algo que lo gozaba, pero no solamente eso, sino que lo veía ya como una especie de obligación moral, ¿no? Dice, a ti la vida te ha dado esto, te has podido ir a estudiar al extranjero, has visto cómo se cuentan las historias en el extranjero y tal, y en la industria americana, gracias a maestros de la industria americana, compártelo, macho. Compártelo. Pero luego es que eso te permite una conexión con un montón de gente que está con tu misma pasión, con tus mismas inquietudes, que es muy enriquecedor. Da igual que sean alumnos tuyos, son cineastas al fin y al cabo que quieren hacer cine como tú. Y algunos de ellos ya están haciendo sus largometrajes y de lo cual me siento totalmente orgulloso en la pequeña parte que me corresponde a mí como formador de esa persona, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso tiene un alcance limitado. Si yo me voy a Murcia a hacer un curso presencial con 20 guionistas, pues tiene el alcance que tiene, 20 personas. Si me voy a Madrid y aquí sigo formando guionistas o sigo formando actores, como también he estado trabajando en una escuela de actores y sigo en ello, pues tiene un alcance que tiene lo presencial. Haztupelícula.com es una forma de continuar con esa labor de formación, esa labor pedagógica, de transmisión de conocimientos, sobre todo de transmisión de mi experiencia para que esa persona se beneficie de mi experiencia. Claro, ya eso lo que me permite es hacerlo online, cruzando todas las barreras del mundo y llegando a rincones del mundo donde no sería posible llegar de una forma presencial. Entonces, por eso para mí, Haztupelícula.com te puedo decir ahora mismo que es mi proyecto vital más importante. Las películas están muy bien, pero formar a cineastas, hacer que la gente pueda cumplir sus sueños, hacer que la gente pueda hacer brotar su creatividad con muchas menos barreras, con muchas más herramientas en sus manos, eso para mí se supone el proyecto vital más importante relacionado con el cine, más allá de la creación y la producción de las propias películas. No, yo lo que veo es realmente pasión por el cine, porque como has explicado, no estaba en tus planes ser guionista, no estaba en tus planes ser productor, pero tú has dicho, a mí me gusta esto, entonces voy a coger todos los recursos que tenga, voy a luchar por todo, y me da igual qué hacer, pero quiero estar en la industria y quiero ayudar a otros con mi conocimiento. Y en toda esta carrera y esta historia que has contado, a nivel profesional o personal, ¿has tomado alguna vez alguna decisión muy arriesgada que hoy en día estás agradecido de haber tomado? Bueno, el hecho de querer dedicarte al cine y de que se convierta en tu estilo de vida ya es un riesgo. Claro. A mí mi padre siempre me decía, mi padre que era es un señor, tiene 96 años, y es una persona que nació aquí en Madrid, que se tuvo que emigrar a Lorca porque sus padres murieron en la guerra cuando él tenía 12 años, en fin, él la había cogido, él ha sido muy valiente porque pues, se fue a Francia a trabajar. Estuvo 6 años exiliado para poder sacar a su familia adelante, que estábamos... Bueno, yo no había nacido todavía. Entonces mi padre siempre me decía, no, tú, ¿cómo que el cine? Tú haz una oposición, ten un sueldo seguro y luego con tu tiempo libre hacer lo que quieras. Y yo nunca le hice caso a mi padre en ese sentido. Luego mi padre era el primero que estaba ahí ayudándome. Cuando yo tenía que hacer un corto, era el primero que echaba una mano en lo que fuera. Y a mí eso me pareció... Y eso que él tenía cierta vocación de artista. Él cantaba zarzuela cuando era joven, era locutor de radio también en la COPE, en Lorca. Sí. Pero él sabía lo que era la vida. Y entonces siempre me decía, no, tú haz una oposición, asegúrate, ya que estás estudiando esto. Yo estudié, soy graduado, ahora se dice graduados, antes era licenciado en INEF, en CAFID, se llama ahora, ¿no? Y entonces dicen, no, tú haz tu oposición y luego tal.
Y no. Eso es realmente el riesgo más grande, porque es que es un riesgo vital. Eso significa que afecta a todos los aspectos de tu vida. No solamente tu vida profesional, sino tu vida personal. Es decir, tu relación con tus amigos, tu relación con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, todo se afecta por tener una profesión como la del cine, porque a veces uno tiene que trabajar y son horas interminables, o sea, son jornadas que a veces son 16, 20 horas. Yo he llegado a trabajar 3 días con sus 3 noches en el montaje de un documental que había que presentar sí o sí, porque el director del documental se le había roto todo el material y en 3 días tuvimos que montar el trabajo de meses. En fin, unas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eso ya supone un riesgo muy importante. Y no hablemos ya del riesgo económico. Porque si hay algo que es inseguro en esta vida, algo que genera una incertidumbre terrible, enorme, con respecto a los ingresos económicos, esa es la carrera artística, en todas sus facetas. No solamente en el cine, sino también en el teatro, en la literatura, en la pintura. Y dentro del cine, en cualquier... O sea, ser productor, que es el que maneja las finanzas, no te garantiza tener un sueldo todos los meses. Claro. Y menos si eres un productor independiente. Entonces, claro, pero lo mismo pasa con los actores, lo mismo pasa con los guionistas y con todo el mundo. Así que el riesgo mayor, del cual no me arrepiento y me ha traído muchos problemas, pero también muchísimas cosas buenas, es el de tomar la decisión de dedicarme a una cosa que es fascinante por un lado, pero que genera una incertidumbre enorme por otro. Y Dani, ¿tú qué consejo le repetirías una y otra vez a alguien que quiere entrar en el mundo audiovisual? Yo más que consejo, porque yo para dar consejos a nadie, si yo fuera Almodóvar estaría dando consejos. Qué humilde. No, pero sí es que es verdad, a ver qué he conseguido yo, ¿no? O sea, he conseguido que me guste lo que hago, vivir de lo que hago. Soy pobre, o sea, no vivo de hacer películas, hago películas, pero vivo de la formación, vivo de hacer publicidad, el cine de momento me conformo con que no me quite dinero, que es una cosa que ya conseguí con los cortometrajes. Con los cortometrajes al principio me costaban mucho dinero y después ya llegó un momento en que dije, ostras, es que he encontrado una forma de que por lo menos no me cueste dinero. Y eso, mi mujer estaba contentísima con eso y yo también. Ahora con los largometrajes estoy en el camino hacia eso, a intentar que no me cueste dinero. Entonces, con eso te quiero decir que yo tampoco he conseguido tanto, o sea, hay muchísima gente que puede estar dando consejos. Lo que sí diría es que esa persona haga un ejercicio de introspección y piense si el tema del audiovisual le apasiona o no lo apasiona. No que le guste o que le interese, no. Esto no va de que algo te interesa. A mí me interesa la cocina, pero no me apasiona. Me interesa el baloncesto como espectador, ahora me gusta, lo veo y tal, pero ya no me apasiona. Claro. Me interesan muchas cosas. No daría mi vida por el baloncesto. Mi vida no la daría nada más porque por las personas que quiero, ¿no? Sí. Pero para dedicarse a esto uno no tiene que tener un mero interés. Tiene que tener pasión. Tiene que saber que o hace esto o se muere. O hace esto o no se le ocurre otra cosa más que hacer en la vida que ser un desgraciado. Y eso es lo que me pasa a mí. A mí me inocularon el virus del cine no sé en qué momento y en qué lugar, y ese virus no se me ha quitado todavía. Es tu obsesión. Es totalmente. Es que tiene que ser mi obsesión. La carrera del cineasta tiene que tener un componente de obsesión que como no lo tengas se te acaban las fuerzas a los 2 o 3 meses de empezar en una producción. No es normal que uno se la pegue como yo me la he pegado varias veces con algún corto y con algún largo. No es normal que te la pegues de una forma contundente como yo me la he pegado y que ya estés pensando en la siguiente película, en la siguiente historia que quieras contar. Eso es una desgracia para mucha gente. Es decir, una vocación es un arma de doble filo. Tener una vocación es una cosa maravillosa porque te permite saber con qué vas a ser feliz en tu vida. Ahora bien, si consigues dedicarte a esa vocación, eres la persona más feliz del mundo. Pero como no consigues dedicarte a eso, eres la persona más desgraciada del mundo. Cuando a la gente que no tiene ninguna vocación se puede dedicar a casi cualquier cosa y bueno, pues con eso va tirando. Gente que trabaja en algo para tener un sueldo, para pagar su factura a fin de mes, para ver cómo crecen sus hijos y no tener problemas económicos. Y eso es maravilloso también. Eso, no tener una vocación no tiene por qué ser una cosa mala.
No, te da otras cosas que son tan buenas como tener una vocación. Pero cuando alguien tiene una vocación, cuidado. Yo recomiendo intentarlo, pero intentarlo con todas tus fuerzas, sabiendo que no hay un plan B y que no es una huida hacia adelante. Si te metes con todas las consecuencias y con todas las ganas, con todas tus energías. Porque no conseguir eso, conseguir eso depende de que des todo lo que tienes. Y tarde o temprano, a poco que te empeñes, no te tienes que empeñar mucho, pero tarde o temprano, uno lo consigue antes porque tienes más suerte o más talento o lo que sea. Pero tarde o temprano empiezas poco a poco a darle forma a tu vida y te das cuenta que vas consiguiendo poco a poco cosas con las que un día soñaste. El problema es que cuando llega a donde estoy yo, por ejemplo, ahora sueño con cosas que están más allá todavía. Es decir, uno no termina nunca de soñar, afortunadamente. ¿Y cómo ha evolucionado tu relación con el fracaso y el éxito, con todo lo que has contado? Bueno, es que el fracaso y el éxito es una cosa tan difícil de valorar y de calibrar, porque ¿qué es fracaso y qué es éxito? Para mí, para unos el fracaso es no hacerse rico haciendo lo que te gusta, y para mí el fracaso es abandonar. Entonces yo en ese sentido no he fracasado. He fracasado en proyectos concretos, en proyectos en los que yo pensaba que los fuera a ver mucha más gente, y luego son películas que han pasado desapercibidas. Sin embargo, en otras películas que he hecho, como con menos pretensiones, digo, vamos a hacer esta película más sencilla, que me salga de las tripas, pues luego 200 festivales, 40 premios internacionales, ventas en todo el mundo. Es decir, esto nadie sabe, la frase del nadie sabe nada en el cine se cumple. Hay un componente ahí de que nunca sabes qué te puede pasar con una película. Bueno, en cualquier caso, fracasar con una película no es fracasar en tu experiencia vital, en tu carrera como cineasta. Fracasar es abandonar, es creer que no puedes hacerlo mejor, es creer que no eres capaz de hacer una película que pueda llegar a un público aunque hayas fracasado con la anterior. Entonces, claro, yo no es que no me permita fracasar, es que no sé fracasar en esto. Porque yo cuando me sale bien una película estoy contentísimo, y cuando me sale mal estoy contentísimo porque la siguiente que voy a hacer creo que es la que va a funcionar. Entonces, en ese sentido, la dualidad fracaso y éxito es que todo es depende de cómo uno lo defina, cómo entienda la vida, cómo entienda la profesión, ¿vale? En mi caso lo tengo claro. Exacto, pero es que tu mentalidad yo creo que es muy difícil llegar a ella, porque sobre todo en este mundo, yo por lo menos desde actriz, que yo he hecho 500 castings, tienes que estar muy preparado para que te digan no, o ni siquiera te contesten, y seguir ahí y no abandonar. Porque yo creo que llega un punto que, ya sea en el ámbito de actriz o guión o producción o dirección, que tú dices, he fracasado, es que no valgo para esto. Sí. Y tú coges ese fracaso que dices, no he fracasado, porque sigo aquí empeñándome en hacer más películas, más proyectos y seguir montado en el caballo. Pero por eso te digo yo a ti, por eso haztupelícula.com para mí es tan importante. Claro. Y por eso mi relación con la gente joven que está empezando a hacer cosas, mi mensaje más claro hacia ellos es: no esperes que te den oportunidades, hazlo tú. Haz tu película, el proyecto se llama Haz tu película, es decir, no esperes a que nadie te dé la oportunidad, tú date esa oportunidad. Exacto. Y eso vale para todo, para directores, para guionistas, para actores. Uno como actor o como actriz puede o bien escribir lo que quiere interpretar, o bien asociarse con alguien que sea guionista, que escriba esa historia, encontrar un director de tu generación que pueda dirigir eso. Uno siempre tiene herramientas a su alcance que hacen que no se convierta en una vocación frustrada, la de uno, ¿vale? En cualquier rama de la cinematografía. Entonces, por eso yo lo que intento es darle las herramientas a cada uno, las herramientas mínimas para que uno, si no me llaman para hacer algo, ser yo capaz de promover un proyecto en donde yo sea la protagonista y yo me produzca esa película y me busque la ayuda que necesito para poder hacer esa película, ¿vale? Y luego, por otro lado, puedes intentar seguir yendo a casting y todo eso. Y con el no hay que convivir. Claro. O sea,
A mí me han dicho tantas veces que no. A mí ya no me queda ego. Yo al principio, cuando tenía 20 y tantos años, pues tienes la arrogancia de la juventud, que te crees que te va a comer el mundo y que te crees que eres especial y todas esas tonterías, ¿sabes? Y te crees que vas a trascender con el cine y que... Al final todo eso te das cuenta que son tonterías y el poco ego que te queda se te va desgastando, se te va muriendo cuando gente que son gente muy cercana, que crees que te van a apoyar sí o sí, no sé qué, y te van diciendo también que no, gente que te conoce, gente que sabe que vas de buen rollo y que tienes cosas interesantes que contar y tal. Pero la gente tiene su vida, la gente tiene sus negocios, a la gente no todo el mundo le interesa apoyarte en tu proyecto, porque por lo que sea, y todo es respetable, no tiene por qué ayudarte si eso supone poner en riesgo una parte de su patrimonio, de su dinero, lo que sea, ¿no? Sí. Y llega un momento, yo tenía incluso amigos que por no decirme que no me cogen el teléfono durante meses. Pero yo eso sé lo que pasa. No es que no me cogen el teléfono porque me ignoren o porque hayan dejado de quererme a mí como persona, sino porque decir que no a un amigo es duro. No. Y entonces intentan escabullir la cosa para no decirte que no, ¿vale? Y yo por eso lo entiendo, los perdono y sigo adelante y no pasa nada. Entonces, claro, cuando llega el momento de financiar una película, no te puedes ni imaginar. O sea, es que yo me he tirado 3 años, con la última película que hemos producido, El Instinto, me he tirado 3 años escuchando no y no. Y luego la película ha salido y funciona a nivel de público, hemos estado en 35 festivales, tenemos 20 premios, o sea, qué bueno. Es una película profesional, y ahí está, ¿no? Y tienes que convivir con eso, es que forma parte del trabajo. Llega un momento en que, esto quizá parezca un poco exagerado, pero llega un momento en que parece que cuando te dicen que no ya hasta te gusta, porque es como si estuvieras más cerca del sí. Como dices, bueno, si me tienen que decir 32 veces que no, y a la 33 me van a decir que sí, que venga cuanto antes el 33. O sea, es un poco absurdo y autoengaño, ¿eh? Yo lo reconozco. No, pero es tener una mentalidad muy fuerte, porque yo creo que o tienes esa mentalidad que me parece muy difícil de conseguir, o vas a abandonar. Entonces... Bueno, a la fuerza ahorcan. Sí. Es que en la vida, cuando uno intenta hacer cosas que son tirando a difíciles, sí, pues se encuentra con muchos obstáculos y tiene que saber que eso forma parte del juego. Son las reglas del juego y si estás aquí tienes que aceptar las reglas. Y ya está. Entonces aprendes también a que cada vez lo que intentas hacer sea más atractivo para los inversores, para el público, por supuesto, que es lo que realmente importa, pero también para los inversores, para que la gente que se arriesga contigo en una película, bueno, pues que tenga una sensación menor de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso va en el mismo proceso. Tú vas aprendiendo sobre la marcha, y porque cuando te dicen que no, si no eres idiota del todo, yo soy idiota, pero no del todo, pues entonces intenta averiguar por qué te dicen que no, qué falla en la propuesta, ¿no? Y al final te das cuenta de que hay ciertas cosas que tienes que tener para que alguien que tiene dinero y tú no, y que quieres que lo ponga en tu película, hay algunas cosas que tienen que existir para que eso se produzca. Y poco a poco va afinando un poco más el tiro, ¿no? Y eso también hace que poco a poco vayamos haciendo cosas cada vez más caras de presupuesto a nivel de película, de largometraje. Y Dani, acabas de mencionar el largometraje del Instinto, que tú siempre has sido, por lo que has dicho, de cortometrajes, te has lanzado a probar el largometraje ahora, así que ¿qué te interesaría explorar en los próximos años? Pues no lo sé, porque fíjate, cuando decidí hacer el último cortometraje, que es uno que he hecho ahora hace poco después del Instinto, que lo estrenamos en mayo, y en mayo ya estaba rodando el siguiente cortometraje, lo que me interesaba de ese cortometraje era algo con lo que yo nunca había con lo que yo antes nunca había soñado hacer, ni había pensado que iba a hacer, que era la mezcla de géneros. Cuando yo había hecho cuando había hecho drama, cuando había hecho thriller, cuando había hecho comedia de una forma clara, ¿no? Por género. Entonces cuando hice un trámite más, cuando me planteé hacer esa historia, el pequeño salto al vacío esa sensación de riesgo, lo tuve cuando dije, ¿y si mezclamos géneros? ¿Y si hacemos una película kafkiana, agónica, dramática para el personaje, pero mezclado con elementos caricaturescos,
que aportan comedia a una situación agónica, ¿qué pasa con eso? Y yo nunca pensé que me fuera a interesar esa mezcla de género. Entonces yo tampoco sé lo que me va a interesar de la siguiente película que haga. No sé qué elemento va a despertar mi interés por hacer esa película. Lo que sí tengo claro es que, lo que te he dicho antes, que me interesa que sea algo que no haya explorado previamente. O sea, no quiero andar por caminos ya recorridos, quiero ver otras cosas. Uh-huh. Y Dani, como última pregunta, yo necesito preguntarte, ¿cuál es el proyecto más especial para ti? Mi primer cortometraje como director, que era, lo hice de forma muy amateur, con 4 amigos en Lorca, con una cámara de VHS, que es un sistema antiguo que ya es que ni conocéis los de... No. El VHS era una cinta grandísima, así, de un palmo, de más de un palmo de grande, gordísima. Y entonces ese cortometraje, que se llamaba Nadie es perfecto, fue la primera vez que yo hice algo dirigido a un público, con una cámara y un micro y unos actores, y la primera vez que yo experimenté la respuesta del público ante algo que yo había hecho. A mí nunca me habían dado un aplauso hasta entonces, nadie se había reído con algo que yo había... No, con los chistes y todo eso sí, porque además yo soy muy payaso y todo eso. Pero no con algo que yo ya hubiera hecho con mis manos ni nada de eso, ¿no? Entonces la sensación esa de experimentar la respuesta del público ante una obra audiovisual que yo había hecho en ese momento, quizá fue ahí el momento en el que se me inoculó ese virus del cine del que te he hablado antes. Quizá fuese el momento, porque realmente cambió mi vida. Yo estaba terminando mi carrera de CAFIT en aquel momento, y pocos meses después, que estaba ya en quinto de carrera, terminando, eran 5 años antes la licenciatura, fue cuando decidí, vale, esto del deporte me gusta y tal, pero no quiero dedicarme a esto. Yo quiero ser cineasta. Por eso, yo creo que ese fue el corto que la obra, la película en general, al que yo más cariño le tengo, porque creo que fue el que cambió mi vida hacia esto. Sí, marcó un antes y un después. Sí, porque es donde realmente ves el poder que tiene llegar a un público, la respuesta del público, el poder que tiene en ser consciente de que has generado ciertas emociones, risas o llantos o sospechas o intriga, o no sé, y ves que el público está emocionado, o sea, que quiere ver qué va a pasar, que sale y tiene una sensación buena. Y yo diría que siempre va a ser la película de mi vida, la primera que hice. Que ya te digo que la hice en plan amateur y eso es una cosa infumable, pero tenía su gracia también, ¿eh? Yo tengo que verla, ¿eh? Yo tengo que ver esa película. Claro, era muda además. Era una película muda en blanco y negro. Y la hice muda porque yo entonces estaba leyendo muchos libros de cine y tal, y leí uno de Hitchcock que decía que para ser cineasta tú tienes que ser capaz de hacer que una historia se entienda sin diálogos. Y dije, pues mi primera película no va a tener diálogos. Y era una película, pues eso, de unos cuantos personajes y tal, que están por Lorca haciendo sus cosas y tal. Y yo creo que la película se entendía sin diálogo ninguno. Y la hice en blanco y negro por la tontería de intentar parecer más autor, no sé qué. Pero bueno, sí, bueno, te lo enseñaré. De hecho, está por YouTube. Se llama Nadie es perfecto y está en YouTube. Y si pones Nadie es perfecto Dani Campos o algo así, igual te sale. Creo recordar que está en YouTube, sí. Pero bueno, todo el mundo tiene que ver Un trámite más, que es el último cortometraje, Instinto, y bueno, buscar Dani Campos y a ver si conseguimos que más gente te conozca. Pero Dani, no sé si te ha quedado algo por decir, ¿te gustaría contar algo más? No, es que si me pongo aquí a hablar de cosas... Nos quedamos 3 horas nos aquí. Dan las uvas, que estamos ya casi... Ya casi. Entonces, no, estoy encantado, hemos hablado de cosas importantes. Y nada, solo darte las gracias por la oportunidad de llegar a tu público y que más gente conozca a este pobre desgraciado cineasta murciano que está buscándose la vida aquí haciendo películas. Por supuesto, a mí me ha encantado escucharte, me ha encantado conocerte más, que la gente te pueda conocer más y sobre todo los apasionados del cine como yo, escucharte te abre un poco los ojos, la mentalidad y te motiva, que es lo que siempre me pasa. Qué maravilla, estoy encantado. Así que Dani, muchísimas gracias y te tendremos de vuelta en algún momento. Yo, vamos, ya sabes, cuenta conmigo y muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, así que un besito. Y entonces, claro, si no haces tu podcast cuando salgas de la universidad, te cogeré yo de la oreja y harás tu podcast.
Y seré tu primer invitado. Ojalá, ojalá.